Señor nos da la oportunidad en su nombre para continuar siendo edificados mutuamente, pero también para adorarlo con todo lo que hacemos en este lugar. Continuaremos con el estudio expositivo del libro de Hebreos. Y un cordial saludo también para todos aquellos que están conectados en la plataforma de Zoom. Le pedimos al Señor que nada de lo que hay a nuestro alrededor ojalá nos pueda sacar del momento sublime que viene a continuación de la lectura de la Escritura y de la explicación de ella misma. Acompáñenme, por favor, todos en sus Biblias a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leerlo desde el versículo 11. Aunque hoy nos ocuparemos del versículo 13 al 20, lo leeremos desde el versículo 11. Hebreos 6, versículo 11 al 20. Quisiera que nos colocáramos de pie, si es posible, para que leamos la palabra de Dios. Hebreos 6, 11 al 20. Y dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, te agradecemos que nos reúnas nuevamente en tu nombre, que podamos tener el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu, no solo para mí que soy el encargado de estar delante de ti, de parte de ti, sino para cada uno de mis hermanos, para que nada de lo que hay a nuestro alrededor pueda distraernos y podamos hoy gozarnos en tu bendita presencia y en tu gloriosa palabra. Señor, te pido que por favor tomes mi mente, mi corazón, mis debilidades, todo mi ser, y te glorifiques el día de hoy para edificación de tu iglesia, Señor. Necesitamos hoy asirnos, tomar esa gran esperanza y colocar esa gran ancla para cada uno de nuestras vidas en tu precioso nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hace 8 días estábamos estudiando la preciosa palabra del Señor en el capítulo 6 y veíamos que el Señor hacía una advertencia que a la apostasía. ¿Pero qué es la apostasía para los niños que están acá? La apostasía no es nada más que negar la fe en Jesucristo. No es que el creyente ha creído y cae de esa creencia o de esa salvación,
sino que el que realmente apostata o el que se aleja y desmiente la creencia en Jesucristo es porque nunca fue de él. Eso lo tenemos muy claro. Pero también hacía la advertencia para nosotros para que no estuviéramos perezosos y hiciéramos y fuésemos diligentes. El texto en el capítulo 6 nos muestra a partir del capítulo 9 que habla de otras personas. El versículo del 1 al 8 está haciendo una gran advertencia y está mostrando los efectos devastadores que tiene todo aquel que ha conocido de la fe, pero que realmente no ha creído de corazón. Y todo lo que sucede dentro de ello, el autor muestra el terrible proceso que hay de un labrador cuando el autor menciona a otros. ¿Y quiénes son estos otros? Hermanos, pero en cuanto a vosotros, amados, hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es justo para olvidarse de vuestra obra y del amor. Aunque Él está haciendo la advertencia, y aunque la advertencia hace 8 días nos constriñó nuestro corazón, ahora Él pasa a hablar del creyente y lo trata como el amado, y que Él no es injusto y que Él ve y que Él no se olvida de vuestra obra y del amor por el Señor. Por ende, podemos ver cómo Él hace la separación de aquellos que estaban, como dice Juan, aquellos que estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros y por eso ya no están. Y muestra acá aquellos que han creído verdaderamente en el Señor y que son escogidos desde antes de la fundación para Él. Pero en el verso 11 dice que desea que cada uno de ellos o de nosotros muestre una solicitud sirviendo para los santos y que desea que cada uno de nosotros tenga esa plena seguridad y esa esperanza y que perseveremos hasta el fin. Y que perseveremos hasta el fin. Es por ello que a partir del versículo 13 comienza el autor a dar una gran esperanza, y él la llama esa esperanza una ancla que afirma nuestra calma, una ancla. Pero ¿y cuál es esa ancla, mis hermanos? Es la promesa de Dios, que es segura. Por eso, el día de hoy, vamos a ver, la promesa de Dios es segura. Es esa ancla que afirma nuestras almas a su promesa. Y la vamos a ver en 4 pasos muy sencillos. Pero quisiera dar un vistazo por aquella audiencia a la cual se le dio primeramente estas palabras. Recordemos que los hebreos eran judíos convertidos al cristianismo que estaban por la presión. Bueno, algunos dicen que había persecución, había una gran aflicción y un gran sufrimiento, y a causa de eso ellos estaban volviendo atrás, volviendo al judaísmo. Otros dicen que lo que estaba sucediendo era que estaban muy cómodos y que entonces por estar tan cómodos se habían relajado mucho. Pero independientemente de cuál era la situación del momento, el autor quiere afianzar su esperanza, afianzar y reconocer que las promesas de Dios son seguras. Ahora, ¿por qué esas promesas son seguras? El versículo 13 nos comienza diciendo algo muy especial. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y en el versículo anterior dice el verso 11, pero deseamos cada uno de vosotros muestre la misma solicitud a fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos,
sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. A modo de introducción, lo que está haciendo el autor es que está colocando un ejemplo a imitar. ¿Y qué dice de estos que debemos imitar? De que han sido imitadores mediante la fe y la paciencia y que han heredado las promesas. Y en el verso 13, él coloca en cabeza a Abraham. ¿A quién se está refiriendo acá de que son imitadores, lo que debemos de ser imitadores, mediante la fe y la paciencia que han heredado las promesas? Vamos a verlo en el capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos se va a desglosar una cantidad de varones, una cantidad de hermanos del pueblo escogido de Dios, hombres y mujeres, que han perseverado en la fe y que han estado firmes en las promesas de Dios. Pero acá él encabeza o coloca como cabeza a Abraham. Porque Abraham, recordemos que la audiencia original es judía y que para los judíos Abraham era el padre de la fe. Bueno, para nosotros también. Pero era un personaje muy importante dentro del judaísmo. Y él dice que Dios le hizo la promesa a Abraham. La promesa a Abraham. Ahora, la promesa de Dios es segura. ¿Por qué es segura? ¿Y qué es el primer punto que vamos a ver? Ella es segura por la naturaleza de Dios. Ella es segura por el carácter o la esencia de Dios. ¿Cómo así? Sí, ella es segura, porque dice que, pues cuanto Dios hizo la promesa, pues Dios mismo el que hizo la promesa. Y la naturaleza de Dios es la garantía de esa promesa. ¿Por qué? Acompáñenme a Tito 1:2. Tito 1:2. El autor, el Espíritu Santo, comienza acá diciendo: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La naturaleza de Dios es la garantía para esa promesa. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios, hermano? Que no miente. Si Él lo dijo, si Él lo prometió, Él no miente. Ahora, quiero que hagamos un paréntesis acá frente a las promesas, porque han sido también malentendidas las promesas en el cristianismo o en la iglesia contemporánea. Entonces, tomamos textos sin mirar el contexto, tomamos ese texto y ese texto hacemos para nosotros y decimos que cogemos ese texto para nosotros y esa es una promesa y me aferro a esa promesa, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay dos boxeadores cristianos que van a pelear y todos nos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que ahí solamente hay un ganador. Entonces, ¿el otro qué? Pero si tomamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo miramos frente al contexto en su texto, el Pablo está hablando de que él ha aprendido a vivir en la escasez, así mismo en la abundancia, como también así mismo en la escasez, y todo lo ha hecho por la obra de Cristo. Entonces estamos viendo, si tomamos ese texto y decimos esa promesa y nos aferramos de ella y la declaramos y nos apropiamos de ella, y si usted lo declara, eso se va a cumplir. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Está hablando acá de esa promesa? ¿Está hablando acá de esa promesa? Tomamos promesas del Antiguo Testamento y
tomemos para nosotros como donde Dios me va a llevar, esa es la tierra prometida y ese es el lugar de reposo. Hay que tener en cuenta que recuerden que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Y aunque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se le hizo una promesa de llevarlo a la tierra prometida, donde era el lugar de reposo, eso era solo la sombra de lo que había de venir. Y que realmente, si fuese un lugar, el mismo texto de Hebreos, y creo que lo vimos hace 20 o un mes, muestra que entonces la promesa a José fue en vano. No, porque realmente lo que quería mostrar Dios era una sombra de lo que había de venir, que era el reposo en nuestro Señor Jesucristo. Él es el reposo del creyente. Entonces, estamos viendo, tenemos que tener cuidado con las promesas. Ahora, la promesa que está hablando el texto, si vemos el contexto, está hablando de una promesa segura de salvación para vida eterna. Él está mostrando lo devastador que es apostatar, negar la fe de Jesucristo. Luego está mostrando a los creyentes, yo los he visto, ustedes son amados y he visto la labor que han hecho, el amor que han hecho, con que han servido a los demás santos. Ustedes tienen una seguridad y esa seguridad es la vida eterna, es la salvación en Cristo. Entonces tenemos que tener en mente eso. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? ¿Y por qué esa seguridad de esa promesa o esa promesa segura? Es por la naturaleza misma de Dios. Y lo primero es que Él no miente. Por eso Él dice en el verso 18, a fin de que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta. Él no miente, no miente. Su naturaleza es verdad, Él es verdad, Él es verdadero. Por eso cuando Él habla, su palabra es verdad. Es imposible que Él mienta. Pero Santiago nos da otra vista frente a esto y acompañen por favor a Santiago capítulo 1 versículo 17. Miren lo que está diciendo este texto. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué vemos acá? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que no cambia. Entonces, mire, estamos acostumbrados porque en el día de hoy, pues las promesas no tienen validez. O sea, hoy el hombre dice una cosa y mañana dice otra. O pasado mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año. Las promesas no valen nada. Y tenemos esa concepción de las promesas. Pero Dios es así. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Y si hizo la promesa, esa promesa no es mentira porque Él no miente y tampoco la va a cambiar porque Él no cambia. Entonces, lo primero que vemos es que la promesa de Dios es segura por su naturaleza, por su carácter, su esencia. ¿De qué? De que Él no miente, de que Él no cambia. Él no va a hacer una promesa hoy y mañana la va a cambiar. Él dio la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Porque la promesa que le hizo a Abraham era que en él iban a ser benditas todas las naciones y que él lo iba a multiplicar.
realmente era Abraham como tal. No, era que por medio de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, en el cual seríamos benditos tú y yo, somos benditos tú y yo. Y todo aquel que crea en Jesucristo. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es que la seguridad o la promesa es segura porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Romanos 8:29, ¿qué nos dice Romanos 8:29? Un texto muy conocido y en el cual podemos ver que esa promesa tiene un propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Esa promesa tiene un propósito. Desde antes de la fundación del mundo. El que Él conoce, a Él llama, a Él justifica, a Él santifica y a Él glorifica. Esa promesa tiene un propósito. Y lo que Él se propone, lo hace. Entonces, ¿la salvación depende de nosotros? Es un propósito de Dios, es una promesa que Él hizo y que la hizo antes de que nosotros existiéramos. Un propósito de llamarnos, de predestinarnos, de justificarnos, de santificarnos y de glorificarnos. Es el propósito de Dios. Entonces, esa promesa es segura porque Él tiene un propósito en usted y en mí. El primer propósito más grande es la salvación. La salvación. Él tiene un propósito en cada uno de nosotros y por eso esa promesa es segura. Pero vamos a mirar un tercer punto. Y es que esa promesa de Dios es segura porque Él lo ha jurado. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación de fin de toda discusión. Él ha jurado. ¿Pero cómo así? Dios tenía necesidad de jurar. O sea, Él tenía necesidad de jurar, de hacer un juramento. O sea, el solo hecho de haberlo dicho ya era suficiente. Pero ¿y entonces Dios por qué juró? Es porque hizo esto, porque... Y acompáñame en el momento que Él hizo esto. A Génesis 22, 16, 18. Génesis 22, del 16 al 18. Dice así. Y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién está hablando? Dios, ¿cierto? Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Él interpuso un juramento. Si él hubiera dicho solamente, de hecho ya era para cumplirse, porque si él lo dijo ya. Pero entonces, ¿por qué él interpone un juramento? ¿Y por qué el texto de Hebreos o el autor nos está diciendo que no habiendo más otro mayor que él jura por él mismo? Ahora, porque era común que las promesas, los pactos se sellaran o se terminaran con un juramento y se juraba por uno mayor que estaba jurando. Eso era común. Y es común en nosotros también que no creamos en el otro y que vamos a la notaría a hacer un papelito, ¿cierto? Donde firmamos y ponemos un sello como un juramento delante de un notario de que eso va a ser así. Dios lo hace para que nosotros entendamos en nuestros propios términos algo como si Él se bajara al lenguaje de nosotros para que nosotros estuviésemos seguros. Mejor dicho, Él hace el juramento a favor de nosotros o por nosotros, no por Él, porque Él necesita jurar. Y no habiendo otro mayor que Él, ¿por quién juraría Él? Por Él mismo. Ahora, si la promesa de Dios es segura por su carácter, por su esencia, porque Él no miente, porque Él no cambia, si la promesa de Dios es segura porque Él tiene un propósito, y el propósito es su gloria, si usted y yo somos salvos para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Ahora, ¿cuánto más es seguro si Él lo juró? ¿Cuánto más es segura esa promesa si Él lo juró? Ahora, permítanme. No sé si eso me pasa solo a mí. Pero hay momentos en la vida cristiana en la cual uno se cuestiona. Señor, sí es así. Señor, realmente moriré y estaré contigo. Realmente cerraré mis ojos y veré tu gloria y majestad. Señor, me encontraré con aquellos que han compartido mi fe, con mi familia. Señor, es verdad. Llegan momentos en la vida de uno en la que está la marea muy alta y uno se cuestiona y le pregunta al Señor, ¿realmente tú estás conmigo? Realmente yo estoy caminando contigo, tú vas delante de mí. Realmente yo tengo un lugar a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, una morada que tú has ido a preparar. Y era precisamente lo que estaban sintiendo los hermanos hebreos. Todo lo que estaba a su alrededor, la presión de los mismos compatriotas al reprochar en que estaban siendo seguidores de Jesucristo y habían abandonado el judaísmo y los rituales y todo aquello, los había llevado a preguntarse si realmente Dios estaba con ellos y si la promesa que habían recibido era verdadera. Pero tenemos una gran seguridad. Y ellos sintieron esa seguridad. Y Dios nos habla hoy para que nosotros estemos
seguros y esperemos con paciencia. Mire, hermanos, Abraham recibió la promesa y pasaron 25 años sin que esa promesa se hiciera realidad. Es por eso que dice que esperando con paciencia esa promesa. Ella hizo la promesa de que tenemos vida eterna, pero solo cuando estemos con Él es que disfrutaremos de su gloria en plenitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la mirada tan puesta en lo de acá que se nos olvida mirar hacia las cosas del reino y del cielo. Ayer aprendíamos algo precioso frente a la preocupación. Y una de las cosas es que la preocupación es pecado. Bueno, hay dos preocupaciones. Una preocupación que son por las cosas de Dios, por la iglesia, por los hermanos, y es una preocupación sana. Pero la preocupación que casi siempre nos roba a nosotros la paz y nos coloca afanosos, ansiosos, tristes, depresivos. Es la preocupación por las cosas que realmente no tienen importancia. Y eso es pecado. Es tan pecado que veíamos que la preocupación es idolatría, porque estás colocando la mirada en lo que realmente no importa y porque tú estás queriendo resolver lo que solo puede resolver Dios. Entonces, hermanos, tenemos una gran esperanza. Es por eso dice que hay una esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza es la promesa de Dios, que Él no miente, que Él no cambia, que Él tiene un propósito y que Él lo ha jurado. Lastimosamente los juramentos hoy en día no tienen ningún valor. Y aunque el Señor Jesucristo en Mateo él está diciendo el creyente tiene que, el sí tiene que ser sí, el no tiene que ser no y ya, y punto. Él está haciendo una crítica a los fariseos porque habían empezado a jurar por cualquier cosa. Por cualquier cosa juraban. Pero el problema no es que juraran por cualquier cosa, el problema es que juraban y no hacían. Rompían el juramento. Ahora, veremos, estamos en el estudio de la confesión de fe a las 9 de la mañana y llegaremos un día al capítulo, al capítulo, al capítulo 23. Y resulta que el capítulo 23 de la confesión de fe de Londres es la que nosotros hemos adoptado. Habla de los juramentos y de los votos lícitos. ¿Cómo así es? ¿No es que es lícito jurar? Mira, si miramos la nación de Estados Unidos, bueno, y algunas veces nosotros lo hacemos acá también, siempre que se va a hacer un juramento de algo, por ejemplo el médico, la posesión ya de su medicina, coloca en la Biblia, él coloca la mano frente a la Biblia y jura de que va a ejercer su profesión con ética. Y en muchas cosas es así. Pero vuelvo y digo, el problema es que juran colocando la mano y colocando a Dios delante en ese juramento. Pero si analizáramos la vida de esos que están jurando, realmente están actuando conforme a lo que juraron o prometieron, ¿no? Pero sí hay juramentos lícitos. De eso acá nos dice que el punto final de toda controversia es precisamente el juramento. Un juramento delante de Dios y ese es el punto final para toda controversia. Ahora, ese juramento de Dios es respaldado y por eso nos dice el versículo 18, vamos al versículo 18 del texto que estamos estudiando, a fin de que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible
que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Quisiera leértela de Nueva Versión Internacional. Dice así el verso 18. Lo hizo así. ¿Hizo qué? El juramento, Dios. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio. Nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Entonces, esa promesa es veraz, o estamos firmes, seguros en esa promesa por el carácter de Dios, estamos firmes porque es un propósito de Dios, estamos firmes porque Él lo juró, y acá nos dice que dos cosas: por el juramento y por la promesa. Él no cambia y es imposible que Él mienta. Pero hay una cuarta, y es que tenemos seguridad porque Él nos ha dado un mediador. Nos ha dado un mediador. Hermanos, vean, no solo Dios ha interpuesto todo esto que les he dicho, sino que Él dio a su Hijo para que fuese el que atravesara el velo del templo al lugar santísimo y mediara a favor de nosotros. Pero dice que no solo Él es el mediador, sino que Él está todos los días intercediendo por nosotros. La seguridad de salvación que tenemos y la perseverancia que nosotros tenemos no depende de nosotros, o no es por nosotros. Es porque Cristo, que es el mediador, el que no solo se presentó como sacrificio, como sacerdote, como sumo sacerdote, está intercediendo todos los días delante de nuestro Padre por cada uno de nosotros. Y esa es la ancla de 4 puntos que les he dado para estar firme en la esperanza. ¿Para qué es usada una ancla? Una ancla es usada para dar firmeza en medio de la tormenta. Una ancla es usada para que el viento y las olas no nos lleven por doquiera. Y esa ancla dice que es afirma. Esa ancla está en nuestra alma y nos da una esperanza. Esa ancla nos da firmeza en medio de la tormenta, para que la barca de nuestra vida no se voltee, no se inunde, no se ahogue, no se hunda y no se vaya sin rumbo. Ahora, para los judíos hablar del mar como tal era algo terrible. Hablar del mar es hablar de la muerte para el judío. Y aquí el autor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, le está diciendo: ¿tienen miedo a la muerte? Tienen un ancla. Una ancla preciosa, que es la promesa en Jesucristo para vida eterna. ¿Por qué Jesucristo es presentado como superior a todo en el libro de Hebreos? Porque era necesario
que en medio de todo lo que estaban viviendo, ellos pudieran ver a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y como el ancla para sus vidas y para tener vida eterna. ¿Será solamente para los hebreos? Dios nos está hablando hoy. Entonces, hermanos, hoy el Señor quiere que nos vamos con esto. Hay una seguridad que nada te la puede quitar, ni nada ni nadie, porque esa seguridad está basada en Dios, en su naturaleza, en su promesa, en su juramento, y en que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el gran mediador, como el que atravesó el velo del templo y dice que entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué podemos llevarnos hoy entonces como iglesia? Dios es soberano. Él tiene el control de todo. El problema es que nosotros tenemos que tener el control de nuestra vida. Y cuando las cosas no salen como nosotros las queremos, nos frustramos, nos preocupamos y comenzamos a dudar. Cuando llegue la duda a tu vida y a mi vida, tenemos que recordar que tenemos una ancla que afianza nuestras almas. Esa ancla es Dios mismo. Esa promesa. ¿Cuánto hemos meditado o cuánto llevamos sin meditar en una de las promesas de Dios? Cuando llegue ese momento, meditemos en la promesa de Dios que es confiable. Pero usted está acá, como nosotros no sabemos quién es salvo y quién no, pero sí sabemos que en la iglesia va a haber trigo y cizaña y que hay unos que son verdaderos creyentes y otros que no han creído de corazón en nuestro Señor Jesucristo. Usted está en problemas. Porque a menos que usted se arrepienta y crea verdaderamente en Jesucristo, su vida está como un barco a la deriva, donde cualquier viento, cualquier tempestad se lo va a llevar de un lado para otro y lo va a hundir. Pero usted, oiga bien, usted tiene hoy una esperanza. Y quizás usted ha escuchado muchas veces esto, pero la esperanza es que se arrepienta y que crea en Jesucristo, porque Él se presentó y atravesó el velo del templo para ser su mediador, su precursor. Cuando dice que precursor es que Él fue delante de nosotros, Él fue primero para podernos acercar a Dios. No hay otro camino entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y a menos que creas en Él, tu vida podrá tener seguridad. Pero si no estás en problemas, porque los afanes de este siglo te ahogarán. Y no solo eso, porque no estamos predicando hoy solo para esta tierra, sino para el reino venidero o la vida eterna. No tendrás vida eterna en Cristo Jesús, sino que serás juzgado y condenado por tu propia justicia y por tus obras. Pero hoy tienes esperanza. Ven a Cristo, que Él es el ancla de tu alma y la seguridad. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy. Vamos a orar. Padre Santo y Dios eterno, qué precioso es poder contemplar tu majestad. Qué precioso es poder reconocer que te hemos fallado, porque hemos dudado muchas veces. Pero qué precioso el ánimo y la esperanza que tú nos das. Una esperanza
con la cual vivieron muchos varones en la antigüedad, y aún sin ver la promesa cumplida, ellos murieron esperando esa gran promesa. Pero nosotros ya hemos visto esa promesa cumplida. ¿Cuánto más no creeremos nosotros que hemos visto esa promesa, que eres tú, Jesús? Ayúdanos, Señor, a que cada vez que tengamos dificultades podamos predicarnos a nuestra propia alma, a nuestra carne, que tenemos una gran seguridad, un ancla que nos da esperanza. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Dios, por tus propósitos. Gracias, Dios, por tu juramento, porque no tenías necesidad de jurar, pero nos das una seguridad mayor al saber que tú has jurado y por ti mismo. Pero aún mucho más glorioso y muchas más gratitudes a ti por proveer el Cordero que nos limpia de pecado y que nos da salvación, por proveer el mediador, por proveer aquel que está intercediendo por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, porque reconocemos que no vivimos a veces una vida confiada y descansando en ti, Señor, pero tú has prometido que has empezado una obra en nosotros y que esa obra la terminarás cuando regreses. Y un día estaremos contigo, alabando y glorificando y compartiendo la cena, las bodas del Cordero, estando en aquel lugar donde ya no habrá sufrimiento, ni llanto, ni preocupación, nada de eso. Ya la lucha que tenemos diariamente con el pecado terminará, porque nuestros cuerpos serán glorificados, transformados en gloria, y podemos disfrutar con gozo de la gran felicidad que hay en glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor. Ayúdanos a que eso hoy nos anime y nos lleve a vivir una vida en obediencia. Ayúdanos a que eso hoy nos anime y a continuación podamos alabarte con gran gozo y regocijo. Porque hoy hemos visto, hemos escuchado al Dios de nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén.